Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta sexta clase de lengua y literatura, en la cual vamos a tratar el tema de los tipos de mundo en literatura, ¿ya? Partiendo de la base de que todas las historias que normalmente leemos o que las hemos visto en películas, todas tratan de representar distintos tipos de mundos, ¿ya? Estos mundos pueden ser mundos futuristas, mundos que hablan del pasado, mundos que hablan de situaciones sociales dentro de una realidad normal, cotidiana. Entonces, todas estas situaciones representadas en historias de cuentos, en novelas o en películas, todos estos tienen nombres específicos y características específicas. Antes de pasar ya a la clase en sí misma, mencionarles de que en esta oportunidad vamos a cambiar la metodología. No voy a presentarles un PowerPoint como lo he estado haciendo en todas las clases, sino que vamos a tratar estos contenidos de los mundos en literatura de la misma guía que nos ofrece el Ministerio, ¿ya? De la guía esta de educación para adultos, específicamente la guía 2. Así que necesito que puedan, digamos, estar atentos al video, y ustedes saben de que esta guía también la tienen, digamos, en internet. Más adelante en el video les voy a volver a explicar de dónde descargar esta guía, y también en el WhatsApp también se los puedo dejar como link. Ya lo he hecho en otras oportunidades y lo puedo volver a hacer por si acaso quieren ustedes hacer una nueva lectura de lo que vamos a ver hoy. Ahora sí, vamos a la clase. Muy bien, queridos estudiantes, de nuevo acá, ahora ya entrando en terreno en la materia. Como te decía recién en la introducción, tenemos que trabajar los tipos de mundo en la literatura. Son varios, pero solamente vamos a considerar lo que para nuestro ciclo es pertinente, ¿ya? No vamos a considerarlos todos, solamente los que van a ser considerados para el primer ciclo. Como objetivo de clase, obviamente vamos a reconocer los distintos tipos de mundos presentes en la literatura, ¿ya? Tenemos que reconocerlos, conocer sus características, sus diferencias, para que estemos claros. Y obviamente también vamos a hacer lectura de algunos pedacitos de texto más o menos para que ustedes los puedan considerar y reconocer, como dice acá en el objetivo. Bien, queridos estudiantes, ya estamos acá en la parte crucial de la clase, en la parte del contenido. Como ya le había mencionado, hoy día no vamos a trabajar con una presentación en Power, sino que vamos a ir exclusivamente a la guía donde está el contenido de la clase. Entonces, acá en la barra de direcciones, donde se escriben las direcciones para ir a las distintas páginas de internet, vamos a escribir ebja.mineduc, acá está, mineduc.cl/textos-de-estudio, ¿ya? Esta dirección obviamente igual se las puedo hacer llegar así por WhatsApp, y la pinchan y está inmediatamente acá. Yo aquí aprieto Enter y ingresamos a esta página del gobierno, del Ministerio de Educación. Yo ya le había mostrado esto en clases anteriores, se lo vuelvo a meter para que lo tengamos clarito. Estamos acá en la parte de literatura, por lo mismo que este contenido está en la guía número 2. Ya la pinchamos y aquí entramos en materia, ¿ya? Guía número 2, literatura, 1000 posibilidades. O sea, 1000 identidades posibles. ¿Ya? Bajamos.
y vamos a encontrar acá el contexto. Los tipos de mundo literario más comunes son. Todos estos vamos a ir revisando y están en el detalle. ¿Ya? Yo obviamente se lo voy a ir mostrando, yo voy leyendo lo más importante y ustedes tomarán nota, y también los que no les gusta tomar nota y les gusta tener el contenido para leerlo en el momento que ellos quieran, también lo pueden sacar de acá de internet. Bien, vamos a comenzar. Y bien, mi gente, ya estamos acá en la materia misma. Estamos dentro de la guía 2 del lenguaje, en la página 17, si no me equivoco. Sí, página 17, ahí se los muestro. Y vamos a considerar estos mundos porque es lo que considera, digamos, esta guía. Ya, mundo cotidiano realista, mundo cotidiano de la ciencia ficción, mundo onírico o fantástico, mundo mítico o maravilloso y el mundo de lo real maravilloso. No nos olvidemos que al hablar de mundos estamos hablando como del espacio físico, social, digamos, donde interactúan todos estos personajes dentro de los cuentos o novelas que ustedes pudiesen o pueden en algún momento leer. ¿Ya? Y ustedes ya están más o menos claros con ese tema de los espacios, el espacio físico, ¿ya? El espacio psicológico y también el espacio social. Y si no se acuerdan, los invito a revisar las clases 2 y 3 que se apunta un poco más en ese tema. El primero es el mundo cotidiano realista, ¿ya? Muy importante considerar el nombre de cada uno de los mundos porque el nombre ya nos está dando claras señas de lo que intenta representar. O sea, si aquí nos muestra que es un mundo cotidiano realista, significa que el cuento, novela o incluso película que ustedes pudiesen ver en algún momento va a mostrarnos un mundo totalmente cotidiano, un mundo donde nosotros estamos acostumbrados a ver, un mundo donde hay gente en la ciudad, en el mercado, gente que está comprando, gente que tiene que ir a trabajar, ¿ya? Las mismas situaciones que nosotros vimos diariamente, solo que acá la están representando en un cuento, en una novela o en una película, ¿ya? Acá dice, un aspecto importante es que toda obra narrativa del mundo cotidiano realista se adapta a la cotidianidad de la época en que se desarrolla, ¿ya? O sea, ustedes acuérdense, los cuentos y novelas vienen desde mucho antes del nacimiento de Cristo, ya desde antes de Cristo ya el ser humano le ha gustado este tema de contar historias, incluso de representarla en un escenario, ya acuérdense cuando yo les hablaba de los griegos. Entonces, a medida de que la historia de la humanidad va avanzando y va, digamos, progresando socialmente, los cuentos van representando lo que se va mostrando normalmente, ¿ya? O sea, por ejemplo, si estamos en la Edad Media, en la época de los caballeros medievales y todo eso, podrían mostrar fácilmente un cuento cotidiano de un grupo de caballeros que tiene que salir a la guerra para defender un poco la corona, ¿ya? Y eso no tiene nada extraño, es súper cotidiano en esa época que se pueden encontrar historias de ese tipo, ¿ya? Si estamos en un tiempo mucho más actual, por ejemplo, el tiempo de nosotros, el cuento debería mostrar un personaje que están vestidos típicamente como nosotros y que interactúan y que tienen las mismas problemáticas que todos nosotros, ¿ya? Si de repente estamos en un tiempo mucho más antiguo, a lo mejor en los tiempos, no sé, pues de los griegos, a lo mejor incluso usaban otras túnicas, pero sin embargo el mundo iba mostrando la misma forma de interactuar que se mostraba en la sociedad, ¿ya? Entonces lo cotidiano es eso, mostrar dentro de un relato, de un cuento, todas las cosas que normalmente como sociedad vivimos, ¿ya? No hay nada extraño en esas relaciones entre personajes, no hay nada extraño, digamos, en la forma de contar la historia, ¿ya? Se cuenta una historia cotidiana, típica, y en esa cotidianidad tienen que ir interactuando los distintos personajes, ¿ya? Así que acá hay un ejemplo de, no sé, del texto de Martín Vivas, digamos un libro del autor chileno Alberto Blesgana, ¿ya? Que es un texto del 1800 y acá muestra, por ejemplo, en el relato, acá se lo voy a leer cortito, queda para ustedes como tarea que vayan leyendo estos ejemplos,
para que no se me alargue tanto el video. Pero dice acá el relato, dice: a principios del mes de julio de 1850 atravesaba la puerta de calle de una hermosa casa de Santiago un joven de 22 a 23 años. Su traje y sus maneras estaban muy distantes de asemejarse a las maneras y el traje de nuestros elegantes de la capital. Todo en aquel joven revelaba al provinciano que viene por primera vez a Santiago. Sus pantalones negros, embotinados, por medio de anchas trabillas de becerro, a la usanza de los años 1842 y 43. Su levita de mangas cortas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ustedes pueden seguir leyendo hacia abajo. Y acá muestran, obviamente, acá este mundo cotidiano realista te muestra mucho detalle, eso es importante como considerarlo, ¿eh? Dentro de los relatos típicos que están en los cuentos, novelas de este mundo, el narrador le encanta como poner énfasis en los detalles, ir narrando las cosas, digamos, muy detalladamente, ya cómo están vestidos los personajes, o cómo era el salón donde estaban ellos bailando, por ejemplo, no sé, ¿ya? Todo eso muestra, digamos, y es muy característico del mundo real cotidiano, o mundo cotidiano realista, como sale acá en la guía. Bien, ahora pasando al segundo tipo de mundos, estamos acá frente a lo que es el mundo cotidiano de la ciencia ficción. Ojo acá, que les dije delante, poner ojo en los nombres de cada mundo, ¿ya? Vemos que es como lo mismo que el anterior, el mundo cotidiano, pero se le agrega un elemento, la ciencia ficción. ¿En qué consiste esto? Dice que acá se trata de una subclasificación, o sea, esto se divide de lo que anteriormente se mostraba y hace, digamos, otro subgrupo u otro mundo distinto al anterior, pero que tiene características similares. Pero ¿qué es lo que lo hace distinto? Dice, se trata de esta subclasificación del mundo cotidiano en que se aborda la narración de un mundo futurista, ¿ya? O sea, acá ya estamos hablando de otra cosa. Aquí ya no podemos considerar el mundo de distinta época, ¿ya? Acá incluso se adelanta a lo que nosotros estamos viendo actualmente y apunta a un mundo futurista, un mundo que todavía está por venir, ¿ya? Entonces dice que aparte de que muestra este mundo cotidiano futurista, dice que este mundo es dominado por la ciencia y la tecnología, ¿ya? Pero en el que la forma de vivir y de relacionarse son las mismas del mundo real actual. ¿Ya? En conclusión, cuando estamos hablando del mundo cotidiano de la ciencia ficción, es porque estamos frente a una historia, en un cuento, en una novela, en una película, donde muestran situaciones muy cotidianas, donde los personajes interactúan como en la actualidad, como cualquier situación puntual, problemáticas puntuales que puedan tener o haber entre personajes, pero en medio de esa historia que parece cotidiana, aparecen elementos de la ciencia ficción, elementos que te transportan a un mundo futurista. Cuando hablamos de ciencia ficción, estamos hablando, digamos, de elementos que no vemos en la actualidad. Elementos, por ejemplo, de robots inteligentes que hacen cosas igual que los humanos, que autos voladores, muchas naves, ¿ya? Tecnología así muy avanzada, ya, no sé, personas que a lo mejor pueden ir de un centro comercial a otro centro comercial y se suben como a un ascensor y en vez de elevarlo a otro piso, los puede teletransportar a otro lugar, ¿ya? Entonces ahí está la tecnología así totalmente futurista, ¿ya? Entonces la idea es de que el lector, en este caso ustedes, cuando están enfrentados, digamos, a este tipo de textos, de relatos, entiendan de que la normalidad acá es mostrar un mundo futurista y que los personajes ya están como acostumbrados a vivir en ese mundo futurista, acostumbrados a relacionarse con estas máquinas, con estos robots, ¿ya? Entonces ese es el tema. No sé, por ejemplo, se me vienen a la cabeza estas películas de, no sé, de Star Wars, ¿ya? Se intervienen muchas máquinas, muchos robots. La misma película Yo Robot, no sé si lo han visto, ¿ya? Entonces ahí los personajes de seres humanos común y cualquiera tienen que interactuar normalmente con máquinas y con tecnología muy avanzada. Eso es el mundo cotidiano en la ciencia ficción.
Acá dice el siguiente fragmento del cuento de Lenin de Isaac Asimov, un autor ruso que le encanta escribir con respecto a este tipo de mundo. Acá lo voy a leer un poquito este primer párrafo y ustedes van a continuar porque de acá obviamente de aquí va a salir, digamos, de todos estos pedacitos va a salir la tarea. Dice: el primer cerebro positrónico LNE ya estaba terminado, era el prototipo y pasaría a integrar la colección de prototipos de la compañía. Cuando lo hubieran probado, fabricarían otros para adquirirlos, nunca venderlos a empresas mineras. El prototipo LNE estaba terminado, alto, erguido y reluciente. Parecía por fuera como muchos otros robots no especializados, ¿ya? O sea, este pedacito ya le está hablando de que se está haciendo una caracterización de un robot específico, ¿ya? Entonces, a eso apunta el mundo cotidiano de la ciencia ficción, a mostrar un mundo donde las personas comunes y corrientes, los personajes dentro de un cuento o dentro de una novela, interactúan cotidianamente con máquinas y tecnología muy avanzada y muy futurista. Eso. Rápidamente pasamos al mundo onírico o fantástico, ¿ya? Este mundo literario está asociado al mundo de los sueños, ¿ya? Onírico, y acá también lo menciona, es el mundo de los sueños, ¿ya? Porque en él, al igual como ocurre en los sueños, la realidad conocida es interrumpida por situaciones absurdas o insospechadas, en lo que las ideas que tenemos del espacio y tiempo son alteradas, provocando sorpresa e inquietud en quien lee. El mundo onírico o fantástico también predomina en los relatos de terror, los góticos o los de misterio. Los góticos, por si acaso el concepto no lo manejan, tiene que ver con todos estos relatos que hablan de vampiros, que hablan de zombies, de muerte, de monstruos, de la oscuridad, todo eso, ¿ya? Y los más representativos de todos estos tipos de monstruos que representan este tipo de relatos son los vampiros, los góticos, ¿ya? Bien, acá hay que explicar esto. Ya, cuando hablamos del mundo onírico o fantástico, estamos hablando de un cuento, de un relato en donde los personajes están, parten, casi como una cotidianidad, casi como los anteriores, ¿ya? Donde muestran a personajes que tienen que interactuar normalmente, pero en algún momento ocurre un hecho puntual que rompe la realidad, ¿ya? Que esa realidad conocida es interrumpida, ¿ya? Por situaciones absurdas o situaciones que realmente son fantásticas, ¿ya? Fantástica, que siempre va a estar asociado como a lo irracional, a lo ilógico, a lo que no es real, ¿ya? ¿Por qué? Voy a ponerle un ejemplo, no sé, pues ustedes están leyendo un cuento, ¿ya? Donde, no sé, muestran al típico estudiante que está en el colegio y está como muy aburrido, muy chato de la clase, y al final, ¿qué es lo que hace? Se para enfadado ya, que ya no aguanta más estar en la clase, abre la ventana, su clase está en un tercer piso, del edificio de la escuela, abre la ventana y se va volando de la sala. ¿Es normal de que una persona común y corriente vuele por las suyas? No, ¿ya? Entonces, obviamente, esa situación puntual donde de la realidad que mostraban ahí a gente que estaba, en una clase puntual, es interrumpida por este hecho ya un tanto sobrenatural, en este caso, en este sentido, un hecho fantástico, en que uno de estos chicos aburridos abre la ventana y se va volando, ¿ya? Todo eso tiene que ver con este tipo de mundo, ¿ya? Y cuando también esto lo asociamos al mundo onírico, lo asociamos básicamente porque de repente igual ustedes podrían llegar a leer una novela, un cuento donde los protagonistas están en un sueño, ¿ya? Y en un sueño, la mayoría de ustedes ha tenido sueños, yo creo, y muchos de esos sueños, las características es que no tienen ni pata ni cabeza, ¿ya? De repente nosotros podemos estar haciendo cosas totalmente sobrenaturales, ¿ya? En el sueño, y eso también puede ser representado fácilmente en un relato, ¿ya?
Así que todo lo que tiene que ver con salirse, digamos, del molde, de la normalidad, y esta normalidad ser interrumpida por un hecho sobrenatural, un hecho, digamos, totalmente fantástico, todo esto es alusivo y tiene que ver con el mundo onírico o fantástico, ¿ya? Acá dice, ejemplo del mundo onírico en la literatura hay muchos. Uno de los más representativos es el cuento del escritor Franz Kafka, La Metamorfosis. A continuación podrán leer un fragmento de este relato. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido en partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. ¿Ya? Bueno, ustedes tienen que seguir leyendo acá el relato. Es muy interesante este texto, muy representativo de este mundo onírico fantástico. ¿Ya? Recuerden de que este mundo es fantástico o es onírico en el sentido de que en un momento determinado se rompe, digamos, el hilo de la realidad o de la normalidad por un hecho ya que sobrepasa la realidad, ¿ya? Un hecho fantástico, un hecho que no ocurre, digamos, en un mundo normal, ¿ya? Y que más que una persona que de un rato para otro se transforme en un insecto, eso es imposible que ocurra, ¿ya? Entonces acá tienen este texto característico de este tipo de mundo. Respecto al mundo mítico o maravilloso, los relatos que configura este tipo de mundo literario corresponden a narraciones en las que confluyen las fuerzas de la naturaleza, dioses, semidioses, héroes, acontecimientos y personajes sobrenaturales, ¿ya? En el mundo mítico o maravilloso no hay un quiebre con la realidad, ¿ya? O sea, no existe este tema que ocurrió con el mundo anterior, este tema de que estaba todo en una situación normal, en un mundo totalmente normal, donde las personas conviven normalmente y se relacionan con sus conflictos de siempre, y que de un momento para otro aparece algo sobrenatural, algo fantástico. No, acá en este mundo específico, en el mundo mítico y maravilloso, ya todo está, digamos, reglamentado por hechos sobrenaturales, ¿ya? O sea, de partida, el mundo que se intenta proyectar en el cuento o novela que ustedes leen o en la misma película que ustedes puedan estar viendo, ya desde el principio de la historia ocurren situaciones sobrenaturales, donde los personajes y protagonistas son, digamos, toda esta gente de acá, todo este tipo de personajes, dioses, semidioses, héroes, ¿ya? Todos estos, digamos, seres o personajes conviven, digamos, en un mundo maravilloso, en un mundo totalmente distinto al normal o al cotidiano que nosotros vivimos, ¿ya? Por lo mismo, aparecen muchos relatos donde interactúan, digamos, todos estos dioses todopoderosos, ¿ya? Por ejemplo, mucha literatura griega, la literatura clásica, habla mucho de, digamos, de los dioses del Olimpo, ¿ya? Donde intervienen, interactúan entre los mismos dioses, está Zeus, está Poseidón, Atenea, ¿ya? Y todos ellos son dioses y ellos hacen y deshacen con las personas, ¿ya? Es como algo natural, algo normal, ellos están en un mundo de gente poderosa, de seres divinos, ¿ya? Entonces esa es la gran diferencia del mundo mítico y maravilloso. En este mundo ya empieza la historia ya como que estamos en otro mundo, en otro universo, donde ahí conviven estos seres totalmente maravillosos y llenos y provistos de muchos poderes, ¿ya? También acá hacerle consideración a los personajes sobrenaturales, ¿ya? Estos personajes sobrenaturales a los que hacemos referencia pueden ser un tanto distintos a estos anteriores, ya hablamos de dioses, semidioses, héroes, en el sentido de que a lo mejor estos personajes sobrenaturales no necesariamente son, digamos, todopoderosos, tienen ese poder de crear o de destruir, sino que estos personajes podrían ser a lo mejor un poquito más sencillos y que obviamente no son naturalmente visibles en una cotidianeidad, en una normalidad. Por ejemplo, estamos hablando de estos personajes sobrenaturales
nos estamos refiriendo básicamente a los duendes, a las hadas, todo este universo como de hadas, de brujas. Todo eso, ¿cómo que se llama? Puede estar también dentro de lo que es el mundo maravilloso, ¿ya? Entonces, no sé, pues ustedes a lo mejor que tienen hijos han visto a lo mejor la película de Maléfica, ¿ya? Maléfica era una hada, ¿ya? Era una hada y que se empezó a corromper por las distintas situaciones conflictivas que tuvo que pasar. Se empezó a transformar en una hada maligna, ¿ya? Entonces, evidentemente, la historia que se relata es una historia de principio a fin totalmente fuera de lo natural, fuera de lo normal. Se mueven estos personajes divinos dentro de sus propios reglamentos, ¿ya? Dentro de sus propios márgenes, ¿ya? Y eso es lo que caracteriza, digamos, a este tipo de mundo, ¿ya? No nos olvidemos, cuando estuvimos hablando de los subgéneros de la narración, el mito, la leyenda, no nos olvidemos que los mitos son relatos de tradición oral que constituyen parte del sistema de creencias de una comunidad. A través de ellos se explican diferentes aspectos del origen del mundo o del universo, de la existencia humana o de la naturaleza, situando los acontecimientos en un pasado remoto, ¿ya? O sea, antiguamente dioses del Olimpo hicieron esto, otro, ¿ya? Entonces a eso hace referencia a los mitos, ¿ya? Recuerden que son seres poderosos, capaces de crear una civilización, una cultura o también de destruirla. Bien, acá dentro de los relatos que integran el mundo mítico, podemos decir de que están aquellos que dan cuenta del origen del mundo, ¿ya? Proveniente de las tradiciones orales de las comunidades que vinculan un conjunto de creencias asociados o imaginarios religiosos o que son parte de acervo folclórico de los pueblos, ¿ya? Tiene que ver con eso también estos mundos míticos. En las últimas décadas se ha visto una tendencia a la escritura y lectura de textos maravillosos como El Señor de los Anillos o las Crónicas de Narnia, ¿ya? Acá elfos, orcos, seres que obviamente no nos pertenecen al hábitat natural donde nosotros estamos viviendo. Son seres como de otra fantasía, de otro universo. Entonces todos esos son considerados seres del mundo maravilloso, ¿ya? El siguiente es el relato de los Sekhman, se llaman Kamshut y el otoño y corresponde a una explicación sobre el ciclo de las hojas de los árboles. Kamshut y el otoño. Hubo un tiempo en que las hojas del bosque eran siempre verdes. En ese entonces el joven Sekhman Kamshut partió a un largo viaje para cumplir con los ritos de iniciación de los Clotetens. El joven iniciado tardó tanto en volver que el resto del grupo lo dio por muerto. Cuando nadie lo esperaba, Kamshut volvió completamente alterado y empezó a relatar su sorprendente incursión en un país de maravillas, más allá en el lejano norte, ¿ya? Entonces acá obviamente responsabilidad de ustedes terminar de leer acá este relato, es bastante interesante, es muy cortito y también es parte de esta tareita que, bueno, si ustedes ya yo me imagino que ya se dieron cuenta de que entre medio de estos textos está la actividad por hacer, ¿ya? Ahí después se lo voy a explicar en la clase. Y el último acá, si no me equivoco, creo que era el último. Sí, era el último. El último es el mundo de lo real maravilloso. Dice que se trata de una variante del mundo maravilloso. Recuerden que el mundo maravilloso hablan de estos seres que no pertenecen a la tierra, ¿ya? Duendes, hadas y, digamos, una múltiple gama de seres, digamos, fantásticos o seres que no son humanos, ¿cierto? Se trata de una variante del mundo maravilloso en el que se configura un mundo literario donde el ser humano y su entorno cotidiano, o sea, la realidad, conviven con lo milagroso, lo mítico y lo sobrenatural, sin que se produzca algún sentimiento de extrañeza. Ya, aquí ¿qué nos está queriendo decir esto? Nos está queriendo decir de que hay una relación entre el mundo cotidiano con situaciones que tienen características de maravillosas. Y los personajes, en especial aquellos que son y pertenecen a la raza humana, no sienten mayor extrañeza de estas situaciones maravillosas, ¿ya?
Acá, por ejemplo, dice: en este universo todo lo narrado es posible, aun cuando las leyes lógicas sean totalmente alteradas. Los relatos del inconsciente, los sueños y las alucinaciones son parte del universo narrativo presente en este mundo de ficción. Este tipo de construcciones literarias es más reciente que los otros mundos revisados y tiene la particularidad de dar origen al realismo mágico, una forma de escribir propia de Latinoamérica. Y nota aparte merece considerar un poco este concepto de realismo mágico, que tal como sale acá es propia de Latinoamérica, o sea, las narraciones y cuentos a partir de 1940 hasta fines de los años 90 más o menos. Hubo un movimiento muy fuerte en América, Centroamérica, donde muchos escritores trataron de escribir muchos relatos donde contaban situaciones como cotidianas, normales, y que de repente aparecían situaciones más o menos maravillosas, fantásticas, y eso fue, digamos, muy característico de un grupo específico de escritores, ¿ya? Muy en especial de un escritor muy famoso acá en América, un escritor colombiano llamado Gabriel García Márquez, ¿ya? Situaciones de repente que mostraban, digamos, la creación de un pueblo, donde los distintos personajes interactuaban. De repente uno de los personajes tenía como la habilidad como de volar, ser como una especie como de hada, ¿ya? Entonces eso, en vez de sorprender al grupo de personajes o los que rodeaban a este personaje, que se veían como sorprendidos, lo veían como algo cotidiano, así como, ya otra vez está volando. Entonces a eso apunta un poco este tema de lo real maravilloso, esta mezcla de este mundo, como que se llama, real, cotidiano, pero mezclado con situaciones maravillosas, ¿ya? Y suena incluso, como se llama, muy, digamos, caracterizado en el sentido de que los personajes, como les mencioné, no sentían extrañeza de estas situaciones maravillosas, un tanto fantásticas que pudiesen ocurrir, ¿ya? Con esto le estaríamos dando un término a la teorización, a los conceptos de cada uno de estos mundos. Vuelvo a reiterarles, estos son los mundos considerados de lenguaje primer ciclo, y hay unos más, pero estos son los más importantes, y por este tipo de mundo a lo mejor le podrían hacer preguntas en esta prueba al final de su proceso. Así que hay que poner ojo, hay que estudiar. Esta guía la tienen a disposición en internet y la pueden volver a leer, especialmente a leer los ejemplos, porque los ejemplos tienen mucha claridad y parte de eso es la tarea de esta clase, ¿ya? Aquí ustedes vieron de que estuvimos revisando todo esto, partimos acá y si se dan cuenta, cada uno de los mundos mostraban como de fragmento o mostraban un texto como de ejemplo, ¿cierto? Y siempre terminaban de leer el texto, el ejemplo, después de leerlo, y tenían que responder inmediatamente una pregunta. Por ejemplo, en el texto del mundo cotidiano, donde se les tocó leer lo del, ¿cómo se llama? El texto de Martín Rivas, ¿ya? Aquí está el texto de Martín Rivas, todo esto de aquí. Ustedes van a tener que responder acá. Dice: identifique 3 características del mundo cotidiano presente en el fragmento. Características, o sea, que ustedes lo detecten como características, ¿ya? Escríbanlo ahí en su cuaderno, le pueden sacar una foto, o si no, los que tienen los recursos para imprimir esto y en la impresión de esto lo quieren escribir, también lo pueden hacer. Como sea, ustedes lo escriben y me lo hacen llegar por foto ahí al WhatsApp y lo revisamos, ¿ya? Esa sería la tarea. Eso se hace con todo el mundo, porque todo el mundo le traen, como que se llama, textos de ejemplo. Por ejemplo, acá está el mundo cotidiano y acá le hacen leer un fragmento del cuento Lenny, ¿ya? Este es el fragmento, todo este pedazo de aquí, ¿ya? Entonces acá la idea es de que ustedes puedan responder: ¿qué aspecto del mundo cotidiano de la ciencia ficción pude identificar en el fragmento? Aquí tienen que escribirlo, o en el mismo cuaderno ustedes escriben la pregunta y escriben su respuesta más abajo. ¿Qué aspecto pudieron ustedes identificar de este tipo de mundo? Lo mismo acá en, ¿cómo que se llama?, el mundo onírico, ya ustedes leen aquí el texto de la metamorfosis y tienen que responder abajito la pregunta:
qué situación del fragmento define el mundo narrado como onírico fantástico, ¿ya? Ustedes tienen que demostrar si les quedó claro el contenido. Y acá el mundo mítico lo mismo, ¿ya? Leen un poco el texto de aquí de Camcho y responden acá, señalen los elementos característicos del mundo mítico maravilloso que pueden identificar en el texto. Escriben ahí o en su cuaderno, ¿ya? Y acá lo mismo con el real maravilloso. Ya, acá hay un texto cortito y ustedes acá lo tienen que responder. ¿Ya? Eso es. Bien, mis estimados, ya resumiendo lo que hemos visto con respecto a lo que es el mundo cotidiano realista, son básicamente historias, cuentos, novelas, mismas películas también, donde van mostrando situaciones cotidianas, ya del día a día, interacciones normales entre hombres y mujeres, entre personajes distintos, tratando de solucionar sus conflictos, sus problemas y así contar una historia entretenida para todos nosotros, una historia creíble, digamos, ¿ya? Eso es. Con respecto al mundo cotidiano de ciencia ficción, es también un poco más de lo que se habló delante, ya es como este mismo escenario, entre comillas, real, que podía presentar distintos tipos de personajes en un cuento, en una historia, en una novela, en una película, pero a esta cotidianidad, a esta normalidad se le agregan elementos de la ciencia ficción, en realidad, ¿ya? ¿A qué nos referimos a la ciencia ficción? A todo el aporte, digamos, de la tecnología, de esto que le da ese toque futurista a la historia, ¿ya? Intervención de máquinas, de robots, ahí como se está viendo en escena. Todo esto tiene que ver con el mundo cotidiano de ciencia ficción. Con respecto al mundo onírico o fantástico, podemos también mencionar a todas estas historias que nos muestran, digamos, escenas que salen de lo común, ya escenas fantásticas, escenas que normalmente no ocurrirían dentro de nuestra normalidad, dentro de nuestra vida habitual, ¿ya? Siempre estas historias van mostrando, digamos, una historia normal hasta que en cierto momento se rompe, digamos, esa realidad con escenas sobresalientes, escenas que salen de lo común, ¿ya? Eso se denomina mundo fantástico. Con respecto al mundo mítico maravilloso, tenemos que dejar claros entonces que son todos estos relatos donde intervienen seres divinos, ya poderosos, capaces de crear mundos o destruir, ya está muy vinculado a lo que es mito. Todas estas historias míticas, o donde también aparecen seres que normalmente no existen en la Tierra, ya todo esto es parte de lo que es el mundo mítico o maravilloso. Y la característica puntual es de que todas estas personas viven dentro de estas formas de vida. Ellos saben de que no están viviendo en la normalidad con los seres humanos. Ellos saben que interactúan con esos seres y esos seres divinos son parte, digamos, del mundo donde conviven, ¿ya? Eso es. Y por último, el mundo real maravilloso, que tiene que ver básicamente con toda esta narración e historia en donde, digamos, se vive en una cierta normalidad y de repente aparecen hechos maravillosos, hechos sobrenaturales, donde básicamente los personajes van interactuando con ellos. Ya hay historias de fantasmas, como vemos aquí en la imagen, o de repente que uno de los personajes también puedan hacer, digamos, situaciones un tanto maravillosas, un tanto, digamos, difícil que puedan ocurrir dentro de la normalidad. ¿Ya? Esto no genera, digamos, una mayor asombro, es como que fuera parte de esa vida cotidiana, ¿ya? Esas situaciones puntuales, digamos, de relación entre lo real y lo maravilloso, que es lo que determina este tipo de literatura, este tipo de mundo en realidad, ¿ya? Espero que les haya quedado todo esto muy claro. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.